Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar con nuestro análisis del tema del texto dramático desde el punto de vista del discurso. Ya finalizamos el día de ayer junto con las dudas que tenían de manera particular cada quien sobre el análisis desde el punto de vista de la historia. Entonces vamos ahora sí a ver este análisis desde el punto de vista del discurso, en donde vamos a ver en realidad cómo se va a estructurar en sí nuestro texto. Esto nos va a servir para que a nosotros, cuando estemos creando nuestro guión, respetemos cada una de estas partes y cumpla junto con las mismas. Entonces, vamos a ver, los invito a que me sigan desde su página 203. Y bueno, primero que nada, conocer igual cuáles son las partes en las que se va a dividir precisamente este análisis del discurso. Y bueno, primeramente vamos a analizar la modalidad de presentación, que es cómo está escrito, si en prosa o en verso, la acción, que es cómo se dividen precisamente esas acciones y cómo se presentan, las acotaciones, que ya habíamos platicado al respecto de ellas, que son esas indicaciones, el tiempo en el que está escrito, el lenguaje artístico que contiene y la estructura en sí de la presentación, que puede contener cuadros, escenas y actos. Ya ahorita iremos viendo parte por parte para resolver cada uno de ellos y ver cómo voy a estructurar mi discurso desde el cuento que yo estoy generando a pasarlo al guión. Entonces, bueno, iniciamos con la modalidad de presentación. La modalidad de presentación es literalmente eso que hemos estado repitiendo a lo largo del semestre y el semestre pasado, que es cómo puedo encontrar escrito mi texto. Y el texto aquí se va a encontrar escrito en prosa o en verso, puede ser en cualquiera de las dos. Recordamos que la prosa es como los ejemplos que hemos visto de los ratones y los pasteleros. ¿Qué sucede entonces con el verso? Pues el verso es lo que ya vimos en el género lírico, es esa estructura donde se va a encontrar el texto sujeto a medida, cadencia y formado por una unidad rítmica, medida por los acentos y el número de sílabas, lo que nosotros conocimos en el parcial pasado en el género lírico, que era la composición del verso. Entonces, chicos, es eso a lo que se refiere y no quiere decir que va a tener cierto número de estrofas, sino que simplemente va a estar escrito a manera de verso, como bien lo pueden ver en su ejemplo de Don Juan Tenorio en la página 204. Es un ejemplo bastante breve, pero de cómo puede estar escrita la obra a manera de verso. Para nosotros hacerlo de manera práctica, nuestro guión va a estar escrito en prosa, nada más. Bueno, y hablando ya de la estructura de presentación como tal, que es cómo va a estar escrito mi guión, cómo va a estar escrito mi texto, encontramos que va a estar contenido por actos. Los actos son cada una de las partes de la obra teatral comprendida en dos descansos largos. El acto puede estar dividido en cuadros, que a su vez pueden subdividirse en escenas. Dicho de otra manera, quiere decir que el acto es la estructura mayor de mi texto dramático, es la parte donde se va a centrar todo eso, son las acciones que nos van a marcar precisamente cómo se va a ir desarrollando este. Y bueno, las obras van a constar, pueden constar desde 3 hasta 5 actos. Hay incluso obras que se pueden desarrollar en un solo acto, dependiendo ahora sí que de las otras divisiones, tanto del cuadro como de las escenas. Bueno, el cuadro se va a referir a la parte de un acto caracterizado por su discontinuidad temporal o espacial, que quiere decir que puede haber un cambio de decorado con la relación en lo que antecede. ¿Qué quiere decir? Va a ser ese cambio a lo mejor un poquito de espacio en el que se va a desarrollar mi historia, donde se puede, por ejemplo, poner diferentes escenografías y hacer esos cambios detallados. Eh, el texto de los pasteleros es un ejemplo de división por cuadros. No incluye como tal actos, sino que es una obra, como ya les decía, que se desarrolla en un solo acto y en cada cuadro podemos observar que se aplica esto, ya que se van marcando cambios de escenografía de acuerdo a los momentos del día. Sí vemos esa diferencia y el acto es todo ese desarrollo. O sea, el acto va a contener cuadros, ¿sí? Y las escenas
son las entradas y salidas de los personajes. Aquí en definición nos dice, es la parte de un acto en que intervienen los mismos personajes. Cuando alguno de estos se ausenta o entra otro, comienza una nueva escena. Entonces las escenas van a estar definidas por las entradas y salidas de los personajes, que pueden ser en un mismo cuadro y en un mismo acto. Así que no hay pierde. Las acotaciones son aquellas indicaciones en la obra de teatro que da el autor al director, actores o lector acerca de las condiciones de la historia, las acciones, la escenografía, características de los personajes, tanto físicas como morales, y el vestuario. Las acotaciones son todas esas indicaciones que me van a ir diciendo cómo se va a desarrollar la obra, cuál va a ser la actitud de los personajes, si ríe, si calla, si está serio, si lo dice en tono burlón. Son todas esas partes que le van a ayudar tanto al actor a desarrollar y transmitir la historia, como al director a dirigir tanto las escenografías como los vestuarios y a los personajes en sí. Por lo regular, en el texto, las acotaciones van a encontrarse escritas con diferente tipo de letra para ser identificadas fácilmente, ya sea en cursivas o negritas y estando entre paréntesis. La cuestión es que se note la diferencia entre un diálogo y una acotación. Entonces, para que lo tomen en cuenta al momento de que ustedes realicen su texto. Y bueno, el diálogo nos dice que es la forma más básica de la interacción comunicativa. En la obra dramática es de suma importancia porque va a designar la organización del texto, va a ir llevando y desarrollando nuestro texto. Entonces, el diálogo, por lo regular, conocido en el texto dramático, se conoce como parlamentos, ¿sí? Y son por medio de los cuales se va a ir contando esa historia. ¿Sí? Sí vamos a tener las acotaciones, pero las acotaciones van a ser hasta cierta medida menos que los diálogos, porque los diálogos va a ser la manera en la que voy a estar desarrollando toda la historia, ¿sí? Desde el punto de vista dramático, los diálogos van a ser todas aquellas conversaciones que se producen entre los personajes y que van a ir desarrollando la historia. Los diálogos también pueden aparecer de diferente manera. Pueden ser a manera de soliloquio o aparte. El soliloquio o aparte es cuando un personaje, estando en escena con otros, habla para sí mismo sin que los demás se den por enterados. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor están platicando dos personajes atrás y este personaje se para al frente y empieza a crear un diálogo para sí mismo, ¿sí? No en sí un monólogo, porque ahorita vamos a ver la diferencia, sino un diálogo para que el lector o para que el espectador entienda más acerca de los sentimientos y pensamientos del personaje y se adentre un poquito más. Les invito por favor a que revisen los ejemplos del libro de la página 206 y 207, ya que son fundamentales para comprender estas diferencias. El monólogo es un parlamento que alguno de los personajes pronuncia generalmente estando a solas, es decir, cuando no hay otros personajes en la escena con él, y esta puede ser una primera diferencia con el soliloquio. Pero también pueden haber algunos personajes, pero sin participación activa, más que la de escuchar, y hacer como que asienten con la cabeza, o solamente escuchan, pero no intervienen. Sí pueden estar escuchando, también esa es una diferencia al soliloquio. No es como que ellos están y no escuchan, sino están escuchando, pero no dicen, no intervienen, no dicen nada, y solamente un personaje es el que habla. Generalmente es utilizado el monólogo para expresar la opinión del personaje acerca de alguna disertación filosófica, reflexiones o cualquier tipo de pensamiento que refleje su carácter o su opinión respecto a algo. Entonces, bueno, analizando sus ejemplos se van a dar cuenta de las diferencias de cada uno y de que no es tan complicado comprender la diferencia entre uno y otro. El tiempo es el marco cronológico en el que discurren todas las acciones. Este es el lapso en el que inicia la historia y termina. Al igual que en el género narrativo, puede ser objetivo o subjetivo. Y el tiempo subjetivo ya sabemos que es el que ocurre en la mente de los personajes. No es como tal marcado por las acciones de la historia, sino que podemos interpretarlo como minutos, horas, años, dependiendo de lo que nos vayan dando a entender en la historia.
El tiempo objetivo, ese sí transcurre como tal y va a estar definido con las acciones. Ahora sí que inicia con la primera y acaba con la última. Nosotros podemos ver en el ejemplo de la página 208, se hace un análisis del tiempo transcurrido en el texto de los pasteleros y se va marcando cada una de las partes, donde con los mismos diálogos nos van diciendo si es de noche, si es de día, cuánto ha transcurrido, y son esas acciones las que nos van marcando ahora sí que cuántos días han pasado o han sucedido de entre que inició la historia hasta que acaba. En el tiempo subjetivo no sucede así, en el tiempo subjetivo no se relata como tal, sino que simplemente van pasando. Vemos, por ejemplo, si el personaje envejeció, si el personaje a lo mejor era pobre y ya después ya es rico, o sea, entendemos que sí pasó cierta temporalidad para que llegara a eso. Entonces, vemos que puede ser, al igual que en el género narrativo, este transcurso objetivo o subjetivo. Y bueno, la acción, que también la conocemos ya como la trama, es la forma en la que se van a encadenar todas las acciones para mantener el interés en el lector o espectador. También esto es totalmente similar a lo que ustedes estuvieron analizando en el género narrativo. La acción va a estar marcada por un inicio en donde es la situación que va a desencadenar a todas las demás. Es la primera que se nos presenta. El planteamiento, que es el desarrollo de todas esas acciones en donde se da a conocer, pues ahora sí que el argumento principal, la problemática, lo que se va a estar desarrollando mediante toda la historia. El nudo, que es la ruptura del equilibrio, como lo veíamos en el cuadro inicial, va a ser esa ruptura del equilibrio donde va a desestabilizar a nuestros personajes, a nuestra historia. El desarrollo o nuevo equilibrio es precisamente donde se presentan estas nuevas acciones que permiten estabilizar a la historia. Es un periodo breve y aparente en donde parece que se resolvió, pero no está del todo resuelto. El clímax, que es el punto más importante y más tenso, es donde una acción específica provoca la calma o provoca que se rompa o presenta la crisis principal. Y el desenlace, que ya viene continuo y seguido del clímax, que es donde se resuelven todos los conflictos que rompieron el equilibrio en el nudo y que llegaron a su punto más interesante en la parte del clímax, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder con esta secuencia? Ustedes en sus historias van a identificar cada una de estas partes con el conocimiento que ya tienen del género narrativo. Van a identificar cada una de estas secciones y bien, lo van a plasmar así en su guión. Ya seleccionadas estas secciones, nos vamos a dar cuenta que es mucho más sencillo plantear nuestra historia en sí de acuerdo a cómo se va a ir desarrollando. Entonces, en esta parte no creo que haya mayor problema porque es básicamente repetir lo que ya sabíamos. Hablando un poco del lenguaje artístico, bueno, este se refiere al dominio de la función poética en el texto y ya como ya sabemos y recordamos que la función poética es la encargada de embellecer nuestro mensaje para hacerlo más atractivo a nuestra audiencia o a nuestros lectores. Hacer el uso de las conocidas ya figuras retóricas que nosotros ya estuvimos analizando, tanto en el género lírico como de manera individual, cada una al inicio de este parcial con el cuadrito que realizamos. Les pido que revisen detenidamente los ejemplos que vienen en la página 211 y 212 y los comparen con ese cuadro que hicimos al inicio de este segundo parcial. Entonces, de favor, les pido que lo hagan y que me hagan llegar sus comentarios de manera individual. Y bueno, cerrando ya con nuestro tema, con nuestra parte del análisis, les voy a dejar las actividades que van a estar listas para esta semana. Ojo, voy a explicar cada una, por favor pongan mucha atención. La primera es realizar su apunte del tema basado en el video y en el texto de su libro. Por favor, suban a la asignación. Tendrán hasta el día jueves a las 3 de la tarde. Chicos, respétenme los horarios, por favor, ¿sí? Porque no voy a estar recibiendo ya trabajos extemporáneos, ya que para la revisión
me implica trabajar casi doble el hecho de estar revisando fuera de tiempo. Así que, por favor, ya está hasta la hora establecida, así que aquí, nada de que no me apareció, ahí está. Y bueno, la segunda va a ser trabajar con tu equipo el archivo que me compartiste por Google Drive. Yo voy a ver los avances y voy a ver lo que han estado trabajando. Voy a saber quiénes están trabajando y quiénes no. Van a definir lo siguiente, van a definir los números de actos de su obra. En caso de que no los definan bien o que me digan, maestra, es que los definimos ahorita de rápido, pero pueden cambiar, sí pueden cambiar más adelante, ¿sí? Ya saben que pueden tener desde un solo acto hasta 3. Y vamos a desarrollar nuestro primer acto, ¿sí? Fíjense bien, voy a mencionar hasta dónde. No se me alteren, no tienen que acabar el guión esta semana. Ahí va. Va a incluir, en caso de que sea necesario, los cuadros y escenas, así como las acotaciones correspondientes y diálogos. Toda la obra puede desarrollarse en un solo acto, sin embargo, hasta donde van a trabajar ustedes para este viernes es hasta la parte del planteamiento. Recuerdan que les acabo de comentar precisamente que van a dividir su historia de esta manera. Entonces, donde encuentren el planteamiento del problema, donde lo detecten, ahí es hasta donde quiero que avancen su primer acto. ¿Estamos? Cualquier duda, por favor, háganmela saber antes del día viernes, no el día viernes con la entrega. Háganmela saber antes de ese día para poder ayudarles a resolver. Ojo, la entrega viernes 3 de abril antes de las 7 p.m., porque me estuvieron mandando trabajos a medianoche. Chicos, vamos a respetar los horarios, ¿sí? Eso sería todo ahorita de mi parte. Espero que no haya mayor dudas y seguimos en contacto.